Hola Liliana, estoy aquí hablándole desde mi celular. Voy a reiniciar el equipo porque tengo como una falla técnica. Quiero saber si por el momento está registrando alguna inquietud. ¿Me puedes informar? Tengo el micrófono habilitado a la sesión mientras tanto. Hola, profe. No, pues realmente estaba más como a la espera de la sesión, de qué se iba a tratar y eso. Pues realmente con respecto a las actividades, pues hasta ahora voy a iniciar los de la segunda semana. De pronto la inquietud que tendría es, o sea, con respecto a las sesiones en línea anteriores, pues yo he escuchado, pues el profe sube como el resumen, pero hay alguna forma, o no sé si de poder ver como tal o que se grabe toda esta presentación, o sea, pero que esté completo. Hola Liliana, mira, las grabaciones de las conferencias web quedan en una carpeta en el área de comunicaciones donde dice sesiones en línea, dice carpeta, dice grabaciones, conferencias web. Ahí aparece cada una, como si se fuera a acceder, le sale un botón verde, le da doble clic y le descarga el archivo así como el que te dio acceso aquí si estás desde un computador. Ahí están las grabaciones. La primera sesión en línea se trató las generalidades del curso, las reglas de convivencia, se dio una explicación del cronograma y el desarrollo de las actividades. Ya en la segunda, que fue la semana pasada, trabajamos los las representaciones de las compuertas lógicas y le socialicé una aplicación en programa que hay a partir del cual podemos digitar la tabla de verdad y él nos puede mostrar la función simplificada con la técnica de min términos, o sea, cuando las salidas son 1 o cuando las salidas son ceros, que es max términos. También me muestra cómo la pudo haber simplificado por mapas de Karnaugh, y nos muestra también el gráfico de la representación en símbolos tradicionales. También hablamos un poquito de la norma IS 61131-3 del 2013, que nos presenta los tipos de lenguajes de programación que se deben de tener para los PLCs. Es como un estándar para la programación de los controladores lógicos programables. Y ahorita pues vamos a ampliar un poquito sobre eso y les quiero compartir de valor agregado cómo podemos aprender a programar en un lenguaje que es Grapset, y les voy a compartir un tutorial de Festo. Ya el Listo, equipo ya me cargó. muchas gracias. Señor. El objetivo de la sesión de hoy es brindar pues ya claridad acerca de los temas de lenguajes de programación y socializar las actividades calificables. Ya el computador ya me reinició, voy a cargar de nuevo la presentación. ¿Listo? ¿Me das un momento, por favor? Listo, profe, tranquilo. Listo, buen día, estimados aprendices. Y ahora pude reiniciar el equipo sin dificultades. Disculpen la demora. Entonces vamos a dar inicio a la sesión en línea del día de hoy, que es la tercera del curso, cuyo objetivo es brindar claridad acerca de los temas de lenguajes de programación y socialización de las actividades calificables de la unidad 3. La agenda propuesta para el día de hoy es saludo inicial, lenguajes de programación, socialización de actividades calificables, unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. Recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metal Mecánico del SENA Distrito Capital. Tengo el gusto de acompañarlos. En este momento está Liliana. Liliana, bienvenida a esta sesión en línea. Ya, gracias aquí por la espera.
Claro. Todas todas las grabaciones de las sesiones línea, en línea quedan guardadas en la carpeta. En la carpeta te va a compartir el escritorio como para que veas dónde puedes observarla dentro del curso, ya antes de empezar ya en forma. Listo. Aquí en el menú del curso, en área comunicaciones, hay un botón que dice sesiones en línea. Cuando le damos clic ahí, nos va a cargar otra vista donde podemos observar las carpetas que dice grabaciones, conferencias web. Si ingreso ahí, aquí me saltó, disculpa. Aquí me saltó. Otra vez voy a ingresar sesiones en línea. Aquí cuando comparto escritorio, pues se coloca un poco lento el equipo. Entonces, al ingresar en esa carpeta grabaciones, conferencias web, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar algo que empecé a organizar a partir del curso anterior. Es hacer una narración de diversos resumen que puedo compartir por el chat del curso, enviar por correo, enviar también la presentación. Voy a parar un momentico a ver si me carga más rápido la vista. Entonces, también si se genera alguna aplicación o algo que considere relevante que se comparta en la sesión en línea, la dejo ahí disponible. Entonces aquí vemos el botón, que es lo que le decía, el resumen. Si yo hago doble clic aquí a sesión en línea, me descarga automáticamente el contenido de la sesión en línea. ¿Cuál es la ventaja de este? Es que si hubo un archivo que se compartió, él le carga automáticamente. Lo puede descargar también. Tenemos la grabación y toda la información del chat del curso respectivamente. Vamos a dejar de compartir, entonces vamos Muchas gracias. a continuar con la sesión. Listo, como se venía cualquier inquietud más diciendo, ahí tenemos los micrófonos abiertos y el chat. Entonces en este capítulo 3 se trabaja el tema de lenguajes de programación. Hay una norma técnica que se llama, que también se la socialicé en la sesión anterior, la norma técnica IS 61131-3, que salió a partir de 2013, que buscaba estandarizar los lenguajes de programación. Entonces aquí nos presenta que todo controlador lógico programable que se distribuye en el mercado debe tener como mínimo 5 formas de programar. Una que es el ladder o lenguaje de contactos, otra que es en diagrama de bloques funcionales, es muy similar a
cuando simulamos en un simulador electrónico, porque encontramos los símbolos tradicionales, presenta bloques y a través de los cuales yo los puedo unir y puedo programar en paralelo varias cosas. Entonces, por eso una ventaja un poco mayor que la de normalmente para procesos más complejos. Está el script o lenguaje estructurado, que es muy parecido al C, y el graph-set, gráfico de funciones de transiciones. En ese quiero explicar ahorita, entonces voy a compartir un tutorial de Festo, a través del cual podemos aprender un poquito de ese lenguaje. El lenguaje de contactos, como el ladder, lo clave es yo tener en cuenta la interpretación de la representación de las operaciones lógicas. Saber que una AND, que generalmente me sirve para realizar contraseñas, verificar y validar valores, es equivalente a unos contactos en serie, a unos contactos en paralelo. La negación es cuando está el contacto normalmente cerrado. Y saber interpretar y diferenciar entre eso, si las compuertas lógicas, su operación, su tabla de verdad y todas sus representaciones ya me da una ventaja competitiva para desarrollar cualquier diseño. En la sesión anterior, entonces, hablamos de cómo puedo llevar un problema a una tabla de verdad. En mi tabla de verdad puedo generar la ecuación. Ya después utilizo alguna de las técnicas de implementar la ecuación, que era como uno de los temas que trabajamos en el foro temático de la unidad 2, cómo implementamos funciones lógicas a partir de una tabla de verdad. Y les hice la demostración de cómo podríamos hacerla a través de un software que se llama Bool de Busto, a través del cual yo digito los valores de la tabla de verdad, o sea, las salidas, puedo configurar si es una o dos salidas o más, lo mismo el número de entradas, y él automáticamente me aplica un algoritmo que me selecciona si quiero simplificarla por min términos o forma canónica de suma de productos, es decir, cuando las salidas son 1, y me muestra la ecuación, y también me puede mostrar el símbolo tradicional a través del cual yo puedo simularlo en algún software de electrónica o en los PLCs en la sección de BDF, diagrama de bloques de funciones. También le puedo dar la opción de que me lo representa por dos ceros o la forma canónica de max términos, producto de sumas. Una es suma de producto, la otra es producto de sumas. Y luego también su equivalente. Me muestra también cómo sería su simplificación a través de un método gráfico que es el mapa de Karnaugh. Y también me puede mostrar los equivalentes en compuertas NAND o compuertas NOR. O sea, me puede dar varias opciones de solución. ¿Cuál es la demora? Lo que me demore digitando la tabla de verdad. Entonces se convierte en una herramienta poderosa y muy práctica, ya cuando ya tengo definido mi problema a partir de una tabla de verdad. En este curso, la competencia que estamos trabajando es mejorar el funcionamiento de máquinas y procesos buscando su eficiencia y productividad. El resultado de aprendizaje que se comparte para las unidades 2, B3 y 4 y simular con propiedad diagramas de contactos en lenguajes. Bienvenido, John Davey. Estamos comenzando la sesión. Tuvimos un retraso porque tuve un problema técnico, entonces estamos arrancándolo. Te conectas apenas a tiempo. Tienes el chat activo y también el micrófono activo por si hay alguna pregunta. Entonces en este momento están Liliana y John. Y estoy haciendo también monitoreo aparte de la señal a partir de mi dispositivo móvil, que todo les llegue perfectamente. Listo, entonces John, estábamos hablando que en esta unidad vamos a hablar un poco de los lenguajes de programación. Los materiales del curso que hay
pues les mostraron, ustedes vieron, les muestran algunos contenidos sobre los elementos para conectar en las tarjetas de expansión, entradas y salidas del PLC, los diferentes accesorios. Y en la unidad 4 nos muestra cómo el paso a paso podemos dar solución a un problema básico. En el chat de curso, el día de ayer, uno de los compañeros también se encargó de compartirles el enlace para poder trabajar un software en línea en lenguaje de contactos, Y está diciendo que hay una normativa que se llama la IS 61131-3 del 2013, que nos informa de que todo PLC debe estandarizarse en la forma de programación mínimo algunos lenguajes básicos, que todos contemplen un lenguaje como el GraphSet, que es el que vamos a explicar el día de hoy, un poquito como valor agregado aprovechando esta sesión en línea. En lenguaje de contactos, y también el bloque de funciones lógicas, que es muy parecido a la representación tradicional, pero en bloques. Y se llama el script. Entonces ustedes ven en la gráfica de la diapositiva, aparece C y VHL, que es como formas de lenguajes de programar, entonces a través de instrucciones. Entonces, ¿qué busca todos los lenguajes de programación? Son muy similares al lenguaje humano, que permiten que podamos tener comunicación con las máquinas para controlar su comportamiento físico y lógico. El lenguaje de los computadores es un lenguaje que es binario. Nuestro lenguaje básico es como prácticamente decimal, y lo que uno hace es que en todo lenguaje de programación existe algo que se llama un editor. El editor es donde yo voy a hacer el programa, la pantalla, ya sea a partir gráfica o a partir de instrucciones. Y depende del lenguaje, va a tener algo que se llama un compilador. ¿Qué hace el compilador? El compilador convierte y verifica que lo que haya editado en ese texto no tenga unos errores que ya ha definido el programador. Y si hay errores, le dice, no lo puedo compilar, no puedo, tienes que corregirlo. Que esto tiene que ser las correcciones. Entonces, si es orientado a objetos, puede haber agregado un objeto o no haberlo conectado bien. O si es en una instrucción, por ejemplo, si requería que finalizara con una llave y no la coloqué, o con la palabra en o fin y no lo coloqué, entonces me dice, vea, hay un problema aquí de sintaxis. Pero lo verdaderamente importante es la lógica que nosotros desarrollamos, la interpretación. Por poderoso que sea el lenguaje de programación, si no he hecho bien la estructura, la lógica, el diagrama de flujo, la interpretación de esa ecuación a partir de la tabla de verdad para hacer mi programa, entonces va a tener errores. Entonces el lenguaje te verifica errores sintácticos. ¿Y qué es lo que hace el compilador? Te convierte a un programa ejecutable, que es un programa, el ejecutable en sí que es, me convierte en un lenguaje de máquina que entiende cada tipo de procesador, de computador. Y entonces a partir de él podemos verificar su funcionamiento y comunicarlo con los diversos dispositivos. Uno de los lenguajes de programación
es el ladder. Entonces quiero que compartirles aquí. De todas maneras también está, a partir de ayer les agregué recursos de apoyo y también está en el chat este enlace que es a MacroPLC. Aquí voy a compartirles el enlace, a ver si podemos navegar sin dificultades. Y donde vamos a hacer ¿qué? Una simulación básica en lenguaje de contactos, que es como nuestro primer acercamiento para el caso de este curso, para empezar a simular en lenguaje de contactos. Como vimos en la actividad de la primera unidad, nosotros podíamos trabajar un programa en varias representaciones, o una representación en una compuerta o tabla de verdad. Entonces hay una representación tradicional, que es generalmente como se trabaja en el campo de la electrónica digital. Hay una representación normalizada, que es como cuadros, otra representación en contactos eléctricos. Entonces, si yo programo en lenguaje de contactos, solamente lo puedo ver como los interruptores. Ya el ladder no te ve como el switchecito, sino que te lo ve como dos plaquitas paralelas, que si está negado te aparece de forma distinta. Aquí vamos a compartir escritorio. Entonces vamos a ingresar a MacroPLC. Está una versión que es para simular en aplicaciones móviles que son a partir de Android, o puedo tener mi simulación propiamente dicha en línea. Y entonces se me convierte en una herramienta práctica si no puedo instalar en este momento un software. El software propuesto para el curso es Heliosoft. También en la carpeta recursos de apoyo está el enlace para instalarlo. Aquí estamos viendo entonces en la pantalla del contacto. Entonces puedo agregarle o no, puedo negar el contacto si está normalmente abierto o cerrado. Entonces es como muy intuitivo, donde coloco como los elementos. Entonces y ahí puedo simular de forma práctica en tiempo real. También me permite agregarle temporizadores, contadores. Las banderas son como las comparaciones que hacemos con los registros internos. Comparadores. El detector de flanco, entonces quiere decir si es para arriba o para abajo. O sea, si va de 0 a 1, de flanco positivo, si va de 1 a 0, de flanco negativo. Entonces aquí tengo mi entrada. Si le hago clic en NC, que normalmente es cerrada, y le digo aceptar, ya tengo aquí establecida mi contacto como negado. En la salida, ¿qué le debo decir? ¿Qué salida es? Entonces selecciono una y le digo, en este caso, si quiere decirle a Q00, le digo aceptar, me lo deja. Entonces al seleccionar ya tengo mi salida.
y entonces puedo manejar intuitivamente si quiero en otro agregar más contactos. Entonces si quiero hacer una A, hago uno normalito. Le debo decir aquí, ¿cuál es el error que tengo? Es cada entrada le doy a identificar, y 0 y 1. Si yo voy aquí al siguiente renglón, escojo un contacto, le digo que sí, de otro valor y 1, enseguida puedo dedicar otro, normalmente también abierto, le digo ahí que es de entrada y le selecciono 2, salida, y aquí me voy con la salida. Aquí me dice si quiero otra salida. Aquí le digo co y le puedo decir seleccione co 1. Entonces co. Aquí me la coloco de más abajo. Entonces, como intuitivo, donde hago las diferentes simulaciones. Este es el macro PLC. La puedo hacer también en mi dispositivo móvil. Y ahí hago, ¿qué hago? Las representaciones básicas de la A, la OR, la XOR, las NOD son las básicas, capturan pantalla y envían la actividad de la unidad. Aquí tengo el instalador de SerioSoft, lo estamos viendo. Aquí está también el video explicativo de cómo se simula. Y aquí va a cargar, es un programa base de SerioSoft. El instalador, le hago doble clic y lo voy instalando normalmente o voy a los enlaces respectivos. También puedo, entonces, si una vez esté instalado en mi equipo, lo ubico SerioSoft. También está el enlace de la página del fabricante si quiero descargar la última versión. Y entonces les voy a mostrar antes de ir a la explicación del demo GraphSet, que abramos y veamos cómo cargamos un primer programa en SerioSoft. Este programa la licencia es libre, es de Schneider. Es un programa muy pedagógico, muy didáctico, muy fácil de manejar. En él podemos simular en lenguaje ladder, en bloque de funciones y también tiene una especie de GraphSet. ¿Qué tiene este programa? Depende del modelo de PLC que le seleccione, como vamos a ver ahorita que me cargue el programa. Con él puedo decidir, solo al principio depende de la gama. Si tengo una gama muy baja celular, posiblemente solo me deje ladder, que es como lo vimos ahorita en el macro PLC. Pero si quiero una gama más alta, me puede dar seleccionar las dos opciones. Y en la sección de bloque de funciones lógicas, combina lo que es el GraphSet y las funciones como tal. Y si quiero hacer una parte de interfaz como HDMI, es muy básica, me muestra como muy visual, más que todo para ver indicadores que me prende y me apaga un bombillo, tiene unos dibujos ahí previos que puedo hacer. Cuando doy generalmente el curso PLC y los sistemas SCADA,
Ya para la parte de hacer el HDMI y la interfaz, yo utilizo el Codesys, que lo pueden consultar en mi blog PLC, que les he compartido en el chat, que también están recursos de apoyo, a través del cual podemos realizar las simulaciones previas. Voy a parar un poquito de compartir aquí la pantalla, se me carga más rápido el programa. El de Seriosoft. Para mostrarles cómo hacemos una simulación básica. Ok, aquí ya, ahora sí me cargo. Listo. ¿Me confirman si están observando en pantalla? Entonces aquí tenemos el primer pantallazo de Seriosoft. Yo le digo crear un programa. Generalmente yo les digo escojan este de la esquina, que es uno de los avanzados, para ver las opciones. Siguiente, me muestra unas configuraciones básicas de acuerdo a las referencias. Simplemente le digo siguiente y aquí es donde me aparece la primera parte. Me hace una selección actual de acuerdo al dispositivo que tengo y me muestra cómo lo quiero programar, en ladder o en bloque de funciones lógicas. Vamos a abrir la básica de ladder. Entonces él me va a cargar el menú del curso, el menú del programa. Le digo. Entonces, al observar acá, en la parte inferior, encontramos I. Estas son como las entradas. Aquí voy a ubicar la primerita. Y si yo quiero aquí mismo, le puedo colocar un comentario y le coloco una letra, le puedo decir A. Eso me ayuda a personalizar y vemos que me sale como un sobrecito ahí. Si le hago clic me lo muestra y observemos que cuando lo ubico se me puso el ojito rojo. El rojo quiere decir del compilador, venga, ahí pasa algo. Si le hago clic me dice un anuncio, venga, no está conectado con la celda de la derecha, es decir, con la bobina. Entonces casi todo lenguaje de programación en ladder o lenguaje de contactos que tiene. Entonces mira, aquí le digo visualización en ladder o símbolo eléctrico. Me cambia, entonces ladder, las placas paralelas. Entonces, ¿qué tiene? Generalmente la gran mayoría son para 5 contactos que son las entradas y a la salida de la bobina. Estas Z serían como botones, los botones que tiene al frente el panel de PLC. Esta que aparece M son las bobinas internas que tienen los PLCs, como especie de registros para almacenar temporalmente la información. La Q, las salidas. La T es para trabajar con temporizadores. Después siguen 2 bloques que son los contadores. Este que sigue es comparadores, entonces me sirve para comparar señales análogas. Tengo comparadores análogos y comparadores propiamente dicho. Y otras funciones pues, que va a tener. Aquí en Q, entonces si yo le digo Q, me está preguntando si la salida está activa, o sea, la pregunto como contacto. Por ejemplo, necesito un sistema que me arranque una banda transportadora y quiero saber si esa banda transportadora está encendida. Ahí es donde la pregunto. En este primer bloque, que es el naranjita, que es para los contactos. Y las salidas, que son azules, entonces, ¿qué me muestra? Activo en estado conector. Entonces le digo ese primero. Este estado conector, ¿qué quiere decir? Yo lo activo una vez se me enciende, la otra se me apaga. Aquí en este caso, quiero hacer mi compuerta NOT. Entonces, ¿qué va a hacer? Me ubico en el contacto, le hago botón derecho y le digo normalmente cerrado.
Entonces aquí va a ser mi compuerta not, le digo simular, S, entonces me pasa ya a la parte de, si no hay problemas, después le digo run, oprimo el switch, y veo que cambia de color, que quiero el panel, abajito encuentro indicadores, entonces me muestra como el switch, como una especie de panel, el bombillo es para las salidas, Q, superoptor, normalmente se baja. Y de igual manera que se volver al menú de edición de diseño de mi programa. Quiero verificar mi compuerta AND. Coloco dos contactos diferentes, I2 y 3. Voy a probar mi salida. Qué importante hay que tener en las salidas. Aquí encontramos otra que es activo por flanco de interrupción, es decir, que cuando entra la transición de 0 a 1 me queda activa y hay que esperar que haya otra transición o del mismo 0 a 1 para que me se desactive, o sea, me activa un rato y después me desactiva. También encontramos ese set, es para colocar que me quede fija siempre, prendida, y cada vez que utilizamos un set debo colocar después un reset, para que me quede apagada. Entonces aquí va a ser la operación AND. En la última coloco los comentarios, lo pongo a correr, le digo run, bajo, entonces puedo probar I2, I3, cuando los dos se prende la opción, si no salen. Bota la parte de diseño y vamos a trabajar. Entonces aquí mira que las líneas, si la hago se me borra, con un clic se me coloca, se me borra. Entonces va a aprovechar esos mismos I2 y el I3, los coloco en paralelo. Aquí le hago clic abajo, me queda la línea en paralelo y la salida voy a activar Q3. Voy a seleccionar la otra opción de salida como para que observen la diferencia. Al hacerle clic a la parte que está sin marcar, tengo la línea. Entonces aquí observamos, damos run. El diodo es normalmente cerrado, o sea, si está en activo el switch, está prendido. Si lo activo, se me apaga. Dos. Una de las dos que esté activa me queda activa. Lo desactivo. Dos empiezan a apartar y como no ven, mira, observemos. Con la los dos. Listo. Compuerta. Puedo copiar esto, control C, para optimizar control V, que aquí va a ser una NOR, compuerta NOR, hay un teorema que se llama el de Morgan, entonces el equivalente de la multiplicación negada es igual a una suma negada separada, y el equivalente de la NOR es como si fueran en serie negadas.
Entonces, esa representación se hace a través del conocimiento de esa compuerta de De Morgan, ese teorema de Morgan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que estos serían normalmente cerrados. Entonces, ya que tenemos los mismos, podemos ver el modo simulación. Vamos a ver. Y pues, tengo I1, I2. Aquí tengo que corregir algo. El sistema me da un error lógico porque le dejé como las mismas salidas. Entonces la va a cambiar cuando son diferentes. Aquí Q3. No, esperar. Aquí tenemos Q4 y le voy a colocar la otra Q5 y en esta otra la Q3 normalita. Listo. Vamos a poner a correr otra vez para que las evidencias con diversos interruptos. Le digo run. Están las entradas y 2 solo deben decir 2 para mí. Ahora vamos a ver la compuerta XOR. Vuelvo a modo edición. Va a seleccionar entonces I4 e I5. Copiar, le voy a pegar acá. Control. ¿Cuál es? Es que una está normalmente abierta, la otra normalmente cerrada y la otra es al contrario. Están en paralelo, que es el equivalente de la XOR. Y aquí va a activar la salida Q6. Voy a poner a correr. Run. Si quiero activar entonces otra de mis switch. Vamos a 6. Pero no me prende. Si son 1, apagado. Y 1, 0. Pues aquí tenemos cumplida la compuerta. Modo de edición. XOR. Este es, antes aquí acabamos de hacer, esta sería la actividad que había que hacer en la sesión en línea, con las compuertas básicas. Que acabamos de hacer sería la actividad práctica, el taller de representación de compuertas básicas. Listo. Ahorita entonces les voy a compartir, entonces les vuelvo a compartir pantalla. Cómo sería en un lenguaje de programación
de bloque de funciones lógicas. Entonces le digo otra vez, le digo crear un programa. Seleccionan los PLCs, cualquier avanzaditos de alta gama. Le digo BDF. Y aquí veo el menú de bloque de funciones lógicas. Entonces aquí tengo las entradas. Entonces yo puedo ubicar aquí una entrada. Si le hago doble clic, le puedo cambiar la forma. Que diga, la voy a cambiar a esta forma de interruptor. Listo. En este bloque de funciones lógicas, entonces aquí BDF. Aquí puedo encontrar temporizadores, contadores, varias funciones. El GFC son las funciones del GraphSet. Y Logic, las compuertas lógicas. Entonces voy a colocar la primera, el negador. Y en salidas, voy a colocar aquí una salida. Aquí le hago doble clic y va a decir que se me prenda este ventiladorcito. Ya uno de los bloques. Le digo S de correr. Y le voy a decir run otra vez. Entonces aquí estoy viendo un poco más dinámica. Que tiene otra ventanita acá, que yo la puedo ampliar. Donde puedo ver el frontal o después hacer un interfaz de mí. Los invito a que visiten mi blog. Para que hagan los demás tutoriales. Vuelvo a modo edición. Quiero entonces coger entradas y voy a hacer una compuerta y voy a por AND. Y voy a colocar otra salida. La uno acá. Aquí en este no tiene problema. Punto y coma, no importa el orden que conecte. Yo aquí conecto. Si quiero otra vez puedo cambiar la forma de los botones. Ok, la misma la salida. Voy a poner a correr. Le digo speed run. Aquí vemos. Solo, en la AND solo se me prende cuando las dos son 1. Me la lleva goteando. Stop. Aquí, entonces vemos de forma práctica un programa en bloque de funciones lógicas. De modo que yo voy a organizar. Quiero cambiar esto por una hora. En adición, le digo, voy a utilizar una compuerta o una NAND. Entonces tengo mis compuertas. Aquí tengo mi OR, tengo mi NOR y tengo mi función XOR. Entonces yo puedo, la que hicimos ahorita, las puedo ubicar o en varias partes del menú. Donde las quiera ubicar. ¿Qué necesitaría? A entradas. Aquí tengo una entrada, dos entradas. Necesitaré mi salida.
Así quiero que sea con mi misma entrada. Entonces le hago doble clic. Ya puedo aquí colocarle visualizar un comentario. Puedo decir aquí a control C, control V. Nos va ubicando. Control C, control V. Otra vez otras dos entradas. Control C, control V. Me falta otra salida. Copiar, control V. Aquí está otras dos entradas. Control C, control V. Las estoy ubicando. Copiar. Mi salida. Entonces aquí ubico el menú. Y diversas compuertas. Notemos que cuál es la diferencia en el otro. En el otro puedo cambiar los valores de las entradas. En este, si le digo ventana parámetros, visualizar comentario, imagen personalizada, ok. La ayuda si necesito preguntarle algo. Pero si quiero hacerla con mis mismas entradas, que aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues me tocaría, me voy con el icono, le digo suprimir. ¿Y qué me tocaría hacer? Es conectarlas como en paralelo. Si quiero utilizar las mismas anteriores. Para mis salidas. Entonces aquí van a ir todas y vamos a ver la simulación de las compuertas en bloque de funciones lógicas. ¿Hay alguna pregunta por ahora? Entonces estamos trabajando, mostrando uno de los otros lenguajes de programación ya como forma práctica con la representación de las compuertas básicas. El bloque de funciones lógicas. Entonces lo puedo poner a correr. Entonces, la NaN. Le digo run. Cuando las dos son 1, aquí la llave activa. Entonces que no puedo cambiarlo a poner la misma imagen en el caso de la NaN y la NOR en salida para que comparemos la diferencia entre AND y espera, es que aquí repetir la AND. Luego es la NaN. La NaN, me toca otra vez otra salida. Voy a seleccionar la misma llave. No funciona con los botones. Listo, lo pongo a correr. Run. Mira, cuando uno está vaciando la AND, lo contrario es que no vacía.
controlador. Ahí la diferencia entre los tenemos que de color. Cuando eso no se me pone rojo, cuando cero azul. Aquí tenemos el emulador. Aquí tenemos el emulador. Los son rojos, aquí en esta me sale azul mientras que aquí esté rojo. Y el XOR solo me prende cuando es activo. Entonces aquí acabamos de ver las representaciones como básicas de las mismas compuertas. Que acabamos de hacer el lenguaje de contactos. Aquí como para evitar confusiones, los voy aquí a colocar separado. Aquí subo el bloque, la primera fue el negador. La segunda es la AND. Aquí tenemos la NAND. La NOR. La XOR. Entonces aquí puedo buscar iconos de los que tiene ya preseleccionados. Para mostrar diversas formas que como puedo representar las acciones de entrada y salida. Lo vuelvo a volver a correr. Run. Entonces ya aquí vemos el comportamiento de las diversas compuertas. Le comparo con mis tablas de verdad. Ok. Listo. Ya voy a guardar archivo. Guardar como. Este es el archivo que pueden enviarme al correo electrónico. La guardo en la carpeta del curso. Compuertas en bloque de funciones lógicas. Listo. Ya me voy a parar, dejar de compartir aquí en este momento. Vamos a cerrar el serio. Sí, Liliana, se puede enviar en cualquiera de los programas, o sea, no estoy obligando a alguno. La idea es que si lo vas a utilizar como el programa MacroPLC,
captures la pantalla, o si tienes otro tipo de lenguaje, haz la captura de pantalla que veamos la representación básica de las compuertas en contactos. Listo. Ahora sí, entonces ya vamos a entrar en lenguajes de programación. Entonces vamos a trabajar con este demo de Festo Didáctica. Yo les voy a compartir aquí en un momento el enlace en línea donde podemos encontrar este. Listo. En el de blog PLC hay una pestaña que se llama GraphSet. En esa pestaña GraphSet también van a encontrar cómo se hace una simulación básica, una solución a un problema en Sediosoft. Y también van a encontrar las indicaciones para acceder a este tutorial de Festo. Resulta de que para poder visualizar esta parte del tutorial de Festo debemos de tener instalado nuestro equipo el Flash, o si no, no lo va a visualizar, porque como son animaciones, entonces cuando tú ingresas a este enlace, ya estoy buscando el enlace para compartírselos, te va a salir esta otra imagen. Y ese es un tutorial de Festo donde nos da unos conceptos básicos para programar en GraphSet. En el blog van a encontrar también el Codesys. Codesys es un software también libre de Festo. ¿Qué ventajas nos tiene ese programa? Me muestra todas las formas de programar en script, en ladder, bloque de funciones y en GraphSet. Y puedo intercomunicarme entre ellos. Puedo hacer la comunicación entre ellos y hago mi interfaz HDMI. Ese es otro lenguaje también que es muy utilizado y hay muchos PLCs también en el medio que lo tienen. Entonces, cuando yo ingreso a la dirección que ya les voy a copiar acá, entonces lo primero que tú debes hacer es seleccionas el idioma y el nombre de usuario. Listo, pues esta que hay acá ya les voy a compartir entonces escritorio.
Entonces entra a esta dirección www.festo-didactic.com, demos graph.set index HTML. Baja de compartir un momentico pantalla. Aquí estamos viendo en este momento entonces, el enlace de blog PLC, pues las ayudas que vamos a encontrar, ahí donde estará en este botón que dice GraphSet. Está el tutorial de cómo hago un programa en GraphSet en Celiosoft, una aplicación. Está el tutorial de cómo ingreso a esta parte que vamos a hacer, a compartir aquí en línea. De Festo y alguna explicación de cómo hacer un GraphSet. Y entonces cuando ingresé a la enlace de Festo, él a mí me va a decir que necesito Flash. Voy a dejar de compartir un momentico para que me cargue bien. Entonces el que me pide que debo tener habilitado el Flash. Si no tengo el Flash, no me lo va a dejar visualizar. En este momento voy a abrir otro navegador a ver si me lo deja cargar. Entonces si puede Liliana ingresar. Ahí la ventaja de este demo es que cuando ingresas, él te va a mostrar de forma narrada la especificación del lenguaje, el cual nos brinda una buena documentación a través de la cual vamos a poder realizar programas en GraphSet. Entonces nos muestra algunas definiciones, las ventajas de utilizar GraphSet. Por ejemplo, una de las ventajas es que en muchos procesos industriales necesitamos que los procesos sigan si hay un paro en una línea de producción que no es tan vital para la empresa. Entonces, ¿cómo puedo configurar que me funcione el programa frente a paros, marchas de mantenimiento, entonces alguna falla en alguna línea sin que me afecte el proceso? Puedo tener una línea que tenga una falla en un momento dado, pero puedo seguir trabajando la otra línea. Entonces, esta forma de programación GraphSet salió en Francia. Hay un modelo que se llama el modelo GEMA, que tiene que ver para trabajar todos los procesos de mantenimiento, en para, marcha. Generalmente se dan los cursos de las tecnologías en automatización industrial del SENA, algunos niveles avanzados para poder trabajar.
Y aquí entonces me cargó en el otro navegador y me diciendo porque al compartir pantalla me está generando conflicto. Entonces, cuando cargo, él me dice, es invitado, para dar un nombre cualquiera. Le podemos colocar nuestro nombre. En password también le podemos repetir el mismo o otro cualquiera. Y seleccionamos nuestro idioma, que es español. Entonces, en el caso, puedes colocar de Liliana. Y ya después va a salir el siguiente pantallazo, que es el que les mostraba en la diapositiva. Y él me muestra también la respectiva narración de lo mismo. Ahí está cargando todos los objetos. Entonces me sale la narración dando la bienvenida y de algunas indicaciones. Muestra la reducción. Puedo avanzar en las ventanas. Hay unas tareas, hay unos ejercicios, hay un elemento de consulta. Entonces me convierte en un demo muy práctico para poder trabajar. En la bienvenida, algunas características técnicas a tener en cuenta, como la resolución que debemos tener en la pantalla, para poderlo visualizar. Entonces aquí, cuando yo voy en la introducción, nos está mostrando unos casos de qué es GraphSet, para qué. Un ejemplo pues de un proceso simulado, el concepto de GraphSet. Las desventajas de la programación en GraphSet. Entonces, el nombre, es que nos dice aquí en la introducción, es una sigla que viene de la traducción del francés, que es simplemente gráfico de funciones de comando por etapas de transiciones. Entonces nos está mostrando la norma europea bajo la cual se acoge. Nos habla de las ventajas. Aquí en esta parte de presentación donde los conocimientos nos informa algo muy importante. Una cosa es el lenguaje de programación que tienen los PLCs, que es como un GraphSet, que está acogido bajo esta norma, que está relacionado con comandos con PLC, y lo otro es la descripción teórica independiente de lo que podemos tener en el GraphSet. Es decir, puedo estructurar algo
Entonces, una cosa es el lenguaje descriptivo bajo el cual puedo hacer todo mi proceso industrial, y el otro es ya si lo voy a trabajar como parte aplicado en uno de los lenguajes de programación del PLC. Recuerden, entonces aquí me está mostrando la norma internacional IS 61131-3, bajo la cual se soporta. Ya después nos empieza a mostrar la estructura, las reglas de secuencias, la representación, la estructura básica que va a tener. Entonces, creo que este tutorial considero que es un valor agregado importante para ustedes, y ahorita que están en este curso introductorio, en el curso de aplicación de los PLC en la automatización de procesos industriales. La última actividad es con un GraphSet, programando un GraphSet. Ya en la PLC y SCADA, si ya tienen las bases, ustedes pueden hacer sus aplicaciones en cualquier tipo de lenguaje. Y ahí se enfoca en la interfaz HMI. Entonces, en esta parte, entonces vamos siguiendo con el orden del día. Entonces, ¿qué actividades calificables tenemos en la unidad 3? Envío, simulación en serio o macro PLC de las compuertas básicas en ladder, o la evaluación en línea. 3. Para aprobar este resultado de aprendizaje, se comparte entre la unidad 3 y 4. Con una de las 4 actividades que apruebas, puedes aprobar el resultado de aprendizaje. Entonces está como incentivo para que apruebes el curso. Si tú presentas la evaluación final y la apruebas, y si hayas perdido la anterior, la evaluación final demuestra que tienes los conocimientos generales del curso. Te hago exoneración de las calificaciones anteriores y pues también aprobar el curso. Estos son los incentivos. Entonces ya nos vamos, entonces ya la sesión de preguntas, pues, propiamente dicha a partir de la sesión, y después de la conclusión y cierre. Entonces, Liliana, quisiera saber si tienes, qué inquietudes tienes. Ok, Liliana, entonces vamos a hacer como la conclusión del curso, entonces de la sesión en línea. Entonces, si todos estos programas es cuestión de cacharreo. Lo importante es tener en cuenta los conceptos básicos. Entonces, considero que hemos cumplido el objetivo del curso. Dimos claridad acerca de algunos lenguajes de programación. Se socializaron las actividades calificables. Se hizo una demostración de cómo se hacen las representaciones de las diversas compuertas lógicas en lenguaje de contactos, en un lenguaje BDF, en PLC en serio soft. Se compartió el enlace de cómo hacer la simulación en línea en macro PLC, y también cómo es la programación en GraphSet, y se compartió el tutorial y se mostró la forma de cómo trabajarle. Entonces creo que hemos agotado el orden del día. Agradezco entonces la participación. Toda esta sesión, la grabación de la sesión en línea la pueden ver en la carpeta grabaciones web del curso, y en el área de comunicaciones, grabaciones, conferencias web. En el transcurso del día les estaré enviando el audio resumen de la sesión y la presentación de la sesión. Listo, muchas gracias por la participación. Olviden salir entonces de la sesión para poder generar la grabación de la misma, para que se me genere en el menor tiempo posible y poder dejarla disponible para los demás aprendices. Muchas gracias. Listo, que tengan un feliz día. Dios los bendiga.